Shalom, amados hermanos y amigos, sean bendecidos todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por este tiempo maravilloso que nos permite estudiar un poco su palabra y con ello tener una revelación que nos permite a su vez más cercanía al Padre Celestial, porque aumenta el conocimiento con un propósito, y precisamente el propósito es descubrir el carácter del Padre para así poder saber cuáles son sus expectativas de acuerdo a las demandas que Él nos da, que Él nos plantea como sus hijos. Y en el empeño de todo este planteamiento maravilloso, hemos decidido entonces continuar con estos estudios que son sistemáticos y que en este caso, dentro del marco de lo que es la serie Revelando las Escrituras, y particularmente en lo que corresponde a los libros y personajes bíblicos, hemos dado la continuidad para el estudio de todos estos libros maravillosos, que en esta primera parte son los libros que están contenidos en su mayoría en lo que se conoce como el Viejo, como el Antiguo Testamento, el Tanaj, y que hemos venido trabajando, estudiando en forma sistemática, pero también resumida, para dar un contexto en más o menos una hora en cada libro y poder tener una perspectiva amplia y como una plataforma para poder ampliar en detalles y poder ubicarnos a través de la historia, a través del tiempo profético, en lo que concierne a cada uno de estos libros. Hoy vamos a estudiar esta 13ª parte, la parte número 13 de esta serie, esperando que sea, como siempre, de mucha bendición. Padre, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das, cada uno de nosotros, para que podamos estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú, a través del Espíritu de Santidad, colocando palabra, y que podamos tener, Señor, el privilegio de poder conocerte más a través de ella. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Bueno, hoy entonces, como les decía, estamos estudiando esta 13ª parte que corresponde al libro de Iov, conocido en las versiones con el nombre de Job. Con ello estamos dejando atrás los libros históricos que cerramos en el último estudio con el libro de Esther, y aperturamos esta parte con 5 libros maravillosos de sabiduría que tienen mucho de profundidad, y quizás vamos a tener que ahondar un poco en otros estudios con lo que respecta a cada uno de los libros que vamos a estudiar a través de esta serie Revelando las Escrituras a partir de este momento. Entonces, iniciamos con este libro de Job, conocido popularmente como Job, y que en hebreo se pronuncia o se escribe como Iov, que es la pronunciación que vamos a utilizar en este estudio. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a las preguntas más difíciles de la vida. Una de estas preguntas son las siguientes: ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Adonai en los momentos de dolor? Las respuestas simplistas pasan la verdad con mayúscula por alto, y nos dejan con serias interrogantes acerca del carácter del Creador. Este libro trae las respuestas a estas y otras preguntas a través de un hombre llamado Iov, que traduce como el perseguido en hebreo, y en árabe traduce como arrepentido. Por lo tanto, cuando conocemos la historia de este hombre, ambos nombres o ambos significados tienen una relación directa con la vida de Iov, porque precisamente se sintió perseguido por una condición que ya vamos a explicar, y también mostró su arrepentimiento al final y fue lleno de la gracia del Padre en un momento dado de su vida. Una de las características
constante que se plantean en este libro es precisamente las interrogantes. Se plantean muchas preguntas, muchos argumentos, muchas conjeturas que la mayoría de ellas aparentemente quedan sin respuestas. Y es que quizás la lógica humana o el pensamiento humano está esperando una respuesta de ese tipo, del tipo o enmarcado dentro de la lógica humana, pero la perspectiva celestial es diferente. Y vemos entonces que el Señor, con todo este planteamiento o con todos los acontecimientos o los hechos o el proceso de Job, quiso y quiere decirnos, darnos otras respuestas a estas preguntas que son de muchísima profundidad. El libro es un libro muy antiguo, es un libro muy profundo además. Se dice que es el primero de los libros poéticos y de sabiduría que enmarcan esos 5 libros, porque los otros 4 son Tehilim, Mislet, Kohelet y Shir Hashirim, es decir, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares, que los vamos a estudiar en lo sucesivo después de este libro. Fue escrito aproximadamente, y todo lo que vamos a decir en relación a este libro son simplemente aproximaciones, porque no hay ninguna evidencia exacta o más o menos cercana para que podamos decir con certeza esto es la verdad, lo que concierne a este libro. Todas son apreciaciones. Y dentro de ello se dice que fue escrito entre el año 2000 y el año 1000 antes de la era común. Entonces tenemos una brecha de años muy grande, de 1 milenio, pero que además de eso es muy antiguo. Por lo tanto, empieza esos elementos que uno dice, bueno, pero este libro yo pensaba que era como que más nuevo, de más reciente data, y resulta que es un libro antiquísimo. Además de ello, su autor es desconocido. Se dice que lo escribió el propio Iov, otros dicen que fue el propio Moshe. Por lo tanto, cuando hablamos de esa antigüedad y lo relacionamos con Moshe, estamos hablando de un libro de hace muchísimo tiempo. ¿Dónde fue escrito? Tampoco se tiene una información exacta de ellos. ¿Y a quién fue escrito? Y esto es una opinión muy propia, fue escrito para todos. Y para todos y para todas las generaciones en todos los tiempos, por el tipo de información o de revelación que contiene el libro, que dicho sea de paso es una información que no caduca, que siempre está vigente en todas las épocas, en todos los tiempos. Razón por la cual se escribió el libro: demostrar la soberanía del Eterno. Eso es muy importante, ya habíamos hablado en los anteriores estudios de lo que significa la soberanía del Padre, y el significado de una fe verdadera, de una confianza, de afianzarse en el Padre pase lo que pase. Plantea la pregunta, que es la gran pregunta que para muchos dicen que no fue respondida en el libro: ¿por qué sufre el justo? Siendo justo, ¿por qué sufre el justo? La idea principal del libro. Algunos creen que este es el primer libro de la Biblia que se escribió. Fíjense por dónde estamos con la profundidad, por lo menos en términos de tiempo, de este libro. El libro nos da indicios de la mismísima obra de Hasatán, escrito en algunas versiones como Satanás. De hecho, Yehezkel da algunos registros de este libro en el capítulo 14, versículo 14 y versículo 20, y Jacob también en el capítulo 5, versículo 11, menciona a Job como un personaje histórico. Entonces, de manera que si seguimos algunos registros bíblicos de la Biblia que usted conoce y que todos hemos tenido en cualquiera de sus versiones, pareciera que
da fe de que por lo menos este personaje, Iov, fue un personaje real, que existió en algún tiempo, en alguna parte, en algún sitio, pero que fue real. Hay 4 temas importantes que quisiera que tomaran mucha atención de esto, porque quizás cuando uno empieza a leer, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído este libro o parte de él, simplemente ven una historia en la cual hay un hombre que es justo, que es rico, que sufre porque el padre permitió que sufriera, pero que al final su fidelidad lo llevó a un nivel incluso muchísimo mayor del que tenía antes del sufrimiento. Y allí pareciera que toda la historia se circunscribe dentro de esta simplicidad. Y yo creo que es uno de los libros con esa fachada, por decirlo de esa manera, guarda debajo de esa fachada una profundidad a la cual hay que tomarle mucha atención por las reacciones que tienen los personajes y principalmente, yo diría que los 2 protagonistas principales, los 2 personajes, para hacerle honor al título de esta serie, que son los protagonistas de esta serie, que es el propio Padre Celestial e indudablemente el propio Iov. Hay 4 temas que están inmersos dentro de esta historia. En primer lugar, precisamente hablando del protagonismo del Padre, es la soberanía de Adonai. Él está al control de todo, hasta del mismísimo Hasatán. Su manera de actuar está fuera de la comprensión humana. Y es uno de los retos o desafíos que plantea este libro, porque al final o en la parte intermedia hay un encuentro un poco medio dado en unas esferas espirituales en el cual el Padre llama a Iov y le muestra el universo partiendo desde la mismísima creación, para que él de alguna manera pudiera entender la dimensión en el cual se mueve el Padre. Y de esa manera, desde ese punto de vista, cuando lo manejamos de forma muy coloquial, de forma muy resumida, en el cual el ámbito personal es el que impera y es el que me influye, la comprensión nuestra se queda muy corta. Al mismo tiempo, nuestra habilidad para entender la sabiduría del Señor se ve muy comprometida. Está limitada a temerle y a obedecerle a sus órdenes. Es decir, nos limitamos solamente por fe, por confianza, a respeto a la autoridad y obedecer sus órdenes. Pero llega un momento en que no podemos ir más allá. Y este libro, que es mi opinión, intenta mostrarnos qué hay más allá. Y cuando nos adentramos y vemos, por así decirlo, la psicología del personaje, nos conseguimos con algunos planteamientos bien interesantes y de repente podemos entender lo que estaba pasando, por lo menos a grosso modo, por la mente de Iov. Puede que nunca descifremos las razones tras nuestro sufrimiento o el de otros mientras estemos en la tierra. Y puede que Adonai nunca nos los explique. Y este es uno de los puntos más importantes del libro, porque quedan muchas preguntas que yo pienso que a propósito del Padre no las responde, porque hay otras cosas más interesantes, más importantes que el Padre está queriendo que nosotros entendamos. Sin embargo, Él nos pide nuestra confianza y nos brinda su consuelo y su amor. Y allí está una de las claves que ya se las estoy adelantando en cuanto a negar o tapar o
no responder algunas preguntas y en su lugar esto lo hace para dar paso a la confianza, a la fe, a aferrarse a una cosa que nosotros no desconocemos, pero por confianza al Padre nos atrevemos a dar el paso. Y esto es una cosa muy común cuando leemos o cuando estudiamos a Abraham, a Moisés y a todos estos personajes hasta llegar a nuestro Mesías Josué, incluso en sus seguidores. Por lo tanto, uno debe sorprendernos esa actitud. La bondad y la justicia de Adonai es el otro de los 4 temas que toca el libro. ¿Cómo puede ser Adonai justo si permite que los inocentes sufran mientras los impíos disfrutan de la prosperidad? Y Yod afirma la bondad del Eterno, mientras a veces da concesión para que cosas malas les ocurran a personas buenas y viceversa, siempre con un propósito. Y es donde está el desafío de este libro, descubrir qué hay detrás de una condición que aparentemente no es justa, aparentemente no es lógica. El tercero de los temas es Hasatán o Satanás. Queda entendido que es el adversario, el acusador de nosotros delante de Adonai y por lo tanto de su pueblo. Como el acusador, sus metas ¿cuál es el objetivo? Distanciar a las personas del Eterno y generar falta de fe, que es uno de los bastiones de este libro, porque no se menciona la palabra fe por ninguna parte, pero está intrínseca en todo el relato. Aunque casi siempre estemos inconscientes de lo que ocurre en el mundo espiritual, de todas maneras, inconsciente o no, su influencia y su impacto es real, es verdad. El cuarto de los temas es la respuesta al sufrimiento. Y para muchos pudiera ser frustrante porque se esperan, repito, otras respuestas a estas interrogantes que se plantean desde la plataforma del sufrimiento y pareciera entonces que el Señor nos lleva para otro lado. Y eso es interesante para descubrir dentro de este libro. Mientras luchamos con nuestro sufrimiento o con el sufrimiento de otros, es importante equilibrar nuestras preguntas honestas con humildad y con reverencia a nuestro Padre. Eso es un buen principio. No presumir o nada por adelantado que el Padre se está equivocando, que el Padre pareciera que me quiere dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que arrancar desde la plataforma de la humildad, del respeto y sobre todo de la confianza y de la fe en nuestro Padre. Debemos entonces resistir las tentaciones y de justificarnos a nosotros mismos a costa de Adonai o de culparlo a Él. Adonai espera que seamos fieles y que confiemos en Él a pesar de nuestros sufrimientos. Y entonces, uno de los desafíos que tenemos cuando estamos leyendo este libro en particular es precisamente trascender. ¿Qué vamos a trascender? Al sufrimiento, a la prueba y poder ver desde esa plataforma, quizás de dolor, la perspectiva del Padre. Y entonces vienen las mejores consecuencias cuando eso sea así. Antes de entrar un poquito a estudiar o a revisar un poco en forma resumida lo que es el contenido del libro, es necesario tener una vista panorámica, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con este libro, con este maravilloso libro. Job es una obra maestra de la literatura, pero su verdadera grandeza está en la discusión de las luchas que cada persona confronta. Es decir, cuando nosotros leemos el libro de Job, en muchos de los fragmentos de los versículos que los contienen, muy probablemente cada uno de ustedes o de nosotros nos veamos reflejados, nos veamos identificados con Job. No solamente en el aspecto de las pruebas, sino muy probablemente en el aspecto de la forma cómo nos conducimos o cómo nos comportamos cuando delante del Padre, cuando estamos sometidos a estas pruebas
que provoca muchas veces dolor, desesperanza. Y es importante que tengamos eso presente porque quizás Job nos quita la máscara o trata de reflejar al hombre que está y que se pretende presentar delante del Padre de una manera inmaculada, de una manera honesta, pero que tiene su reserva. Y allí hay elementos que tenemos que revisar y que este libro nos enseña muchas cosas de ellos. ¿Dónde está Adonai? Repito, cuando las circunstancias agobian, ¿dónde está Adonai? ¿Es un Elohim solo para los que tienen éxitos, para los ricos, para los poderosos, para los saludables? ¿O es también el Elohim del pobre, del débil, del enfermo y del que agoniza? Y Job confronta con toda honestidad estos asuntos y rechaza las respuestas simples. Esta es una de las cosas que a mí particularmente me sorprendió cuando estoy haciendo este análisis, que muchas de nosotros y sobre todo en este tiempo estamos muy dados a la simplicidad de las cosas. Y esto no es que sea malo, porque hay que buscar las formas más sencillas de revisar o por lo menos de salir de algún proceso que de repente nosotros mismos lo estamos enredando. Pero este no es el caso de Job. Nosotros tenemos que abordar este libro no con una perspectiva de sencillez, de simplicidad, sino con la perspectiva del Señor. Y claro, cuando nosotros decimos esto, quizás nuestra mente no está capacitada para abordar un tema tan complejo, es decir, la forma como pudiera percibir el mundo o cada uno de nosotros desde la perspectiva celestial. Pero yo creo que si somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Él, a través del hilo de espiritualidad, podemos tener una buena cercanía a esta perspectiva. Y Job confronta con toda honestidad estos asuntos y rechaza esas respuestas simples. La estructura de este libro es extraordinaria. Comienza con una sección descriptiva de cómo Job es privado de su familia y posesiones materiales. Sin embargo, su fe permanece firme, a pesar de algunas circunstancias en donde baja y vuelve a subir. Parece una condición de subir y bajar en cuanto al ánimo, en cuanto a la pasión. La sección central muestra un diálogo acerca de las razones de las calamidades de Job, que son conjeturas que como humanos, usted y yo las podemos hacer. A mí me llama mucho la atención que la parte central del libro, que tiene unos cuantos capítulos, se va en un planteamiento de allá para acá y de aquí para allá, entre Job y sus tres amigos, porque se suma después un cuarto que tiene una participación corta. Y el Padre, a través de este libro, le da unos cuantos capítulos, y yo digo, bueno, ¿por qué hay tanta discusión que al fin y al cabo son conjeturas y que no hay quizás una cosa contundente en la cual nosotros podemos asirnos, agarrarnos? Y es precisamente, y yo llegué a esa conclusión, que el Padre nos quiere dejar ver a nosotros que así somos nosotros. Con ese que yo creo, que tú crees, que me parece, que no me parece, y que en ese ping-pong de preguntas y respuestas, de argumentos y conjeturas, dejamos al Señor por fuera. Esa es una cosa bien interesante. Según Yehezkel 14, 14 y 20, y Job es una persona histórica, tal como Noah o como David o como otros tantos, y es de renombre o de exaltar ese nombre por su paciencia, como dice Jacob 5, 11. Los eventos registrados en el libro de Job ocurrieron probablemente en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bereshit 12, 35. Varios hechos atestiguaron esto, y Job es el patriarca de su familia
Él ofrece sacrificios a favor de sus hijos, lo que sugiere que vivió antes que la Torá fuera dada. Entonces pareciera que el comportamiento, la forma como se estructura el mensaje y todo lo que elementos que están en el mismo libro pareciera que encajaran mejor dentro del tiempo de los patriarcas que en ningún otro tiempo. La riqueza o su riqueza se expresa en términos agrícolas, que también es una cosa que nos lleva a esos tiempos. La palabra traducida como moneda de plata en el 42:11, capítulo 42, versículo 11 de este libro, data del tiempo de Jacob, que está registrado en Bereshit 33:19. El antiguo título de Elohim Todopoderoso es usado más de 30 veces en este libro, que es mencionado por primera vez, si se quieren, en Bereshit capítulo 17, versículo 1, y que es muy común a partir de ese tiempo. Las verdades contenidas en este libro son eternas, son principios fundamentales, y por eso se parece mucho a la fundación del mundo desde el punto de vista espiritual, que trae para las otras épocas toda esa riqueza fundacional. ¿Okay? El propósito de este antiguo libro no es explicar el sufrimiento y el dolor, sino ayudar al creyente a soportarlos. Yo quiero repetir esto. El propósito de este antiguo libro no es explicar el sufrimiento, que tú tienes la culpa, que yo tengo la culpa, que yo no. No es ese, sino más bien ayudar al creyente a soportarlos. El libro de Job alienta a tener mayor fe en Adonai, porque enseña que Él está en control todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles de la vida, inclusive cuando parece que nada ni nadie ni nada tiene sentido. Y en ese momento es cuando necesitamos asirnos, afianzarnos a una plataforma tan firme como la que proporciona el Padre Celestial. Bien, los personajes que intervienen en este libro son muy pocos, pero son tremendamente contundentes. Primeramente, Job es el personaje obviamente central. Fue un hombre justo, porque así lo describe la misma palabra, y temeroso, un hombre justo y temeroso a Adonai, personaje central del libro que lleva su nombre, conocido por mantener una inquebrantable fe acompañada de paciencia a pesar de perder su riqueza, de perder sus hijos y su salud debido a pruebas permitidas por Elohim. Su historia explora el sufrimiento humano y la soberanía celestial. Además de ello, tenemos otros personajes que son el mismísimo Hasatán, el adversario o el acusador. También destacan los tres amigos de Job, que en un momento dado salieron a socorrer a Job, que son Elifaz, Bildad y Zofar. Tenemos a un joven que tiene un nombre hebreo, pero que no lo es, que es Elihu o Eliú, la esposa del mismo Job, que lo despreció, que lo acusó, que lo juzgó, y sus hijos. Esos son los personajes que intervienen en esta historia, obviamente, además del mismísimo Padre Celestial, que siempre está al control de todo esto. Bien, amados, vamos a tomar parte descriptiva de lo que es el contenido de este libro, de forma muy resumida, porque son 42 capítulos bien interesantes. Un libro que, como lo decía antes, data del periodo de los patriarcas y que tiene muchas cosas, muchos elementos importantes que contar que están debajo de esa historia que aparentemente parece sencilla, parece simple, pero que encierra mucha profundidad. Muchos consideran el libro de Job como una de las piezas literarias más antiguas que existen. Y Job, un hombre justo, de repente sufre las pérdidas de sus hijos y su propiedad. Como si esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado en un sufrimiento físico terrible, una enfermedad terrible. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión filosófica, si lo podemos llamar de esa manera,
esa discusión filosófica del sufrimiento entre Job y sus amigos, que era lo que yo le decía, una gruesa parte, una gran parte de este libro se lo lleva a esa discusión. Los amigos le acusan diciéndole que, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Y Job, de alguna manera contraria, insiste en afirmar que él es bueno y que el sufrimiento debe tener otro propósito. Y en ese momento, Job está en lo correcto. Los últimos capítulos nos dicen de qué modo su prosperidad le fue restaurada. El libro muestra que Adonai tiene un punto de vista diferente a todo este planteamiento. Dentro de la inmensidad de ese Oriente Medio, Oriente Próximo, emerge esta literatura preciosa que tiene condiciones o características de ser un libro muy particular. Nosotros veremos de describir estos libros históricos con una cronología en el tiempo muy definida, y cuando abordamos este libro con otra óptica, que es denominado un libro poético y de sabiduría, pareciera entonces, de hecho, contrasta mucho con estas dos estructuras, por lo menos desde el punto de vista literal. Eso lo hace ser un libro muy particular. Una de las particularidades que tiene este libro es que fue ambientado lejos de Israel. En el mapa se observa que está Israel más hacia el norte y buscando hacia el sur o hacia el sureste. En el extremo, según algunos, del reino de Edom está la tierra de Uz, en donde se ambienta este libro. Repito, lejos de Israel. De hecho, ningún personaje es israelita. Ninguno. Aunque algunos, como el caso de Eliú, tiene un nombre hebreo, ninguno de los personajes es israelita, o por lo menos en nacionalidad. Tiene un contexto histórico confuso, que es lo que se planteaba, o lo que yo les planteaba al principio, que no hay una data, no hay un autor definido, hay cosas que no están muy claras. Ahora, muchos dicen que el Padre precisamente deja esto para que nosotros apartemos la atención de esos detalles y nos coloquemos o nos centremos en observar qué es lo que está detrás de este libro. Incluso cuando se hace la gran pregunta ¿por qué el justo sufre? Y que aparentemente queda sin respuesta, eso hace más interesante ver por qué hay detrás de todo esto, por qué el Padre lo hace de esa manera. Entonces tenemos estos dos elementos, tanto lo que acabo de explicar con respecto a las características donde fue ambientado el libro, que los personajes no son israelitas, que no hay un contexto histórico definido y que además nos responde estas preguntas que pudieran ser claves al momento de desarrollarla. Si vamos a analizarla desde el punto de vista de una historia o de cualquier punto de vista de la literatura moderna, quedan sin respuesta. Entonces, ¿qué hay? Ahí debe haber otra cosa, y de hecho la hay, que es mucho más interesante que todos estos elementos que aparentemente son superficiales. De hecho, el primer versículo del primer capítulo de Job dice lo siguiente: hubo un hombre en la tierra de Uz, que es el que está en esa geografía, llamado Job o Job, dicen las versiones. Y era aquel varón, fíjese cómo lo describe la palabra, un varón perfecto y honrado, temeroso de Adonai y apartado del mal. Tenía 4 características importantes que están bien definidas. Es varón perfecto, honrado, temeroso de Adonai y apartado del mal. Entonces, con estas características uno dice, esta persona o este hijo del Eterno verdaderamente debe gozar de una protección extraordinaria. Y es aquí donde se caen todos los pronósticos, porque resulta que fue el que le cayó toda la plaga encima y todas las circunstancias adversas encima.
Los 42 capítulos de este libro se pueden dividir como en 4 segmentos. Amados hermanos. El primer segmento lo podemos ver como una introducción o un preámbulo que abarca los 2 primeros capítulos. Luego viene un segmento intermedio, que son 2 realmente, pero el más grueso es el primero, que es el que narra el intercambio entre Iyob y sus amigos, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, es el más extenso, por lo menos literalmente hablando. Luego viene la respuesta de Adonai, quizás a todas estas conjeturas que se plantean en este grupo de versículos o de capítulos, y luego la conclusión que está en el último capítulo del libro, que es el capítulo 42. Son 42 capítulos lo que tiene este libro. En la introducción se presenta a Iyob, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 1, y además de ello se plantea el inicio de las pruebas a las cuales es sometido este hombre. En la segunda parte de Iyob y sus amigos, que es la parte central, 3 amigos acuden al auxilio de Iyob por los problemas, por las situaciones que está atravesando, y se da un intercambio de opiniones que se lleva una gran parte del libro. En este segmento de las respuestas de Adonai aquí se le aparece a el propio Iyob para darle un poquito de luz, porque está realmente bien confundido, bien alterado, y en esa aparición que se le da, él le da la respuesta a Iyob, y por ende el porqué de todas estas situaciones que son muy útiles para nosotros. Y en la parte última está la conclusión, que es el arrepentimiento de Iyob y la aprobación del propio Iyob por parte del Padre. En la parte introductoria o el preámbulo de este libro, que repito está en el capítulo 1 y capítulo 2, hemos dicho entonces que está la presentación del Padre, de Iyob, pero también está el inicio de toda esa situación que él vivió. ¿Cómo comenzó todo esto? Los primeros 3 versículos, para resumir un poco, estamos hablando de que Iyob es un varón perfecto, honrado, temeroso de Adonai y apartado del mal. También describe que tenía 7 hijos y 3 hijas y era muy rico, tenía muchas propiedades. Eso pasa en la tierra, pero hay un ambiente espiritual que es como una audiencia en donde el Padre Celestial, según la descripción del mismo libro, llama a todos los que componen ese séquito o ese cuerpo que lo acompañan a él. Es como una especie, hay un ambiente de juicio allí, y aquí se da la acusación sobre Iyob. Y claro, cuando hablamos de acusación, de acusador, aparece el protagonista, que es Satán, con un planteamiento bien interesante que yo diría, perdonando un poco la majestad del Padre, es como una tentación al Señor, que a Satán, como un reto, como un desafío, que a Satán le plantea el propio Creador. Y para hacer el resumen de esto, se lo plantea en una pregunta: ¿acaso Iyob teme al ojín de balde? ¿Cómo? ¿Sabes? Porque es como decir, parafraseando, ¿cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a ser apartado del mal si tú le has dado todo? Si él de alguna manera conoce la fórmula para alcanzar el éxito y le dice, quítale todo eso y verás qué es lo que pasa. Dice, toca todo lo que tiene y verás. Y ahí está el punto, que deslastró, que quitó, que eliminó todo el hombre, que en este caso yo, de toda esa condición que de alguna manera le dio facilidad, le dio holgura, le dio satisfacción, y lo muestra como un solo hombre, desnudo, como dice la misma palabra más adelante.
Y ahí está la esencia. A ver, tócalo y verás qué es lo que pasa. Adonai, con este planteamiento, le dice: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Le dice a nuestro Padre Celestial, a Hasatán. Acepta el reto. Acepta el reto por la vida de Job. ¿Cómo decir? Yo voy a meter las manos en fuego por Job, porque yo sé quién es ese hombre. Y él le dice: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, Hasatán. Solo, y le coloco una sola condición: solo que no pongas tu mano sobre él, que no toques su vida, en otras palabras. Entonces, con todo este planteamiento, lo que viene son una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Adonai permite el sufrimiento de los buenos? Porque aparentemente el Job, siendo que tenía esa característica, no se merece que le vaya a pasar esto, y sobre todo porque el Padre lo autoriza. Y la otra pregunta es: ¿será esto justo? Obviamente, a la vista de la justicia sencilla del hombre, estas preguntas son fáciles de responder. Eso no es justicia, pudiera decir uno. Pero aquí viene lo bueno. Tenemos que colocarnos en el otro ámbito, en el ámbito espiritual, para poder entender esta condición. Y ahí es donde la mayoría de nosotros patinamos y nos caemos. Y es que cuando las cosas lógicas y alimentadas con las estructuras de una sociedad, que incluso preñado de buenas intenciones pudiera tener respuestas a estas cosas, es cuando el Padre rompe todos esos esquemas para darnos a entender una verdad que va por encima de eso. ¿Qué está detrás de todo esto? Y esto nos hace más que nuestro interés se vea acrecentado para ver qué es lo que va a pasar. En el capítulo, o de los capítulos 3 al capítulo 37, es donde se plantean esas discusiones, es la parte central, donde está que acuden estos tres amigos al auxilio de Job, y eso da un debate de opiniones que se da como en capas de 3 ciclos, porque cada uno responde a un planteamiento de Job, a las preguntas, a las inquietudes que plantea Job o Job. Entonces viene la conjetura de un primer amigo. Eso lo hemos denominado como un primer ciclo de preguntas y respuestas. Capítulo 13, versículo 14, sigue como especie de un debate del planteamiento, de apreciaciones, y se va a un segundo ciclo del capítulo 15 al capítulo 21, y en el tercer ciclo, del capítulo 22 al capítulo 28, fíjense que son varios capítulos de respuestas a interrogantes que están planteadas entre el propio Job y los tres amigos. Ya vamos a dar un poquito de detalle sobre esto. En todo caso, el enfoque central, podemos decir, de este debate, que repito, es el cuerpo central del libro, en ese debate se plantean 3 interrogantes. En primer lugar, ¿es Adonai justo? En todo ese dimes y diretes entre Job y los 3 amigos, la médula de eso son 3 preguntas. ¿Es Adonai justo? La segunda, ¿gobierna el Eterno en base al principio de justicia? Y la tercera, ¿cómo se explica el sufrimiento de Job? De modo que tenemos una condición que encierra una gran suposición que está basada en una lógica natural, una lógica humana. ¿Cuál es esa suposición? Es muy sencilla. Si somos buenos, Adonai nos premia, pero si somos malos, Adonai nos castiga. De allí parte tanto Job, en su forma más simple, de todos estos capítulos del 3 al 37, para justificar, o para por lo menos intentar dar respuesta a por qué el Padre hizo lo que hizo con Job. Entonces, si eres bueno, el Padre te premia, y si eres malo, el Padre te castiga.
Eso es para ellos, se supone que es la justicia. Pero hay una cosa, Job rompió con ese esquema, porque Job es bueno. Entonces viene la pregunta, ¿por qué se le castiga? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Entonces, claro, allí dentro de todo este mar de elementos está la conciencia de Job, que siendo un hombre, porque esto es una de las cosas que también hay que decirlo, sufre los embates de la misma pérdida, no solamente material, sino de su propia familia, de sus hijos. La esposa le da la espalda, y poniéndose por un momento en el lugar de este hombre, de verdad que tuvo que afrontar desde el punto de vista psicológico eh, elementos muy fuertes, y se muestra en un momento dado de la historia a un Job que en un momento dado puede estar espiritualmente alto, reconociendo la grandeza del Padre, pero después cae, se sumerge en las profundidades y lo señala y le dice y lo culpa y de alguna manera le exige respuestas. Y todas esas cosas están en la psiquis de ese hombre, ¿no? Y eso torna la historia muy interesante, porque es que de alguna manera nos vemos reflejados en él. De hecho, en el capítulo 3 al capítulo 28 se ve una acusación de Job al propio Padre Celestial. Y en todo esto se plantea que en primer lugar, o el planteamiento de Job, él dice que el Padre no gobierna de acuerdo a su justicia. Fíjense lo que está diciendo este hombre. Cuando está en sus puntos de declive, ¿por qué, si tú eres un hombre justo, si tú estás hablando de justicia, no haces galas y no gobiernas de esa manera? Y la otra es consecuencia de la primera. Por lo tanto, tú eres injusto. Hay un momento en la vida de Job que coloca ese planteamiento. De repente, en ese mismo grupo de capítulos, los amigos, esos tres amigos, argumentan quizás lo contrario y le dicen: Adonai no es culpable de lo que te está pasando. Y la otra posición de ellos es: tú fuiste el pecador. Y esto se ve más que todo en el capítulo 22. Y aquí hay una posición bien interesante, porque de allí, en este argumento de estos tres amigos, ellos hablan de quizás tú tienes un pecado que no se ve y que el Padre, para hacer consecuencia con esa suposición que acabamos de ver de que si eres bueno te premia y si eres malo te castiga, el Padre te está castigando por ese pecado que no se ve y que tú a lo mejor ni lo sabes, pero lo cometiste. Y por allí entonces es donde viene esa conclusión. Mire, hay una parte que interviene este hombre que tampoco es hebreo, que tiene un nombre bien interesante, Eliú, que tiene un planteamiento diferente, en el cual él dice: no, es verdad, el Padre no tiene nada que ver con esto. Él no es culpable de las cosas que te están pasando. Y dice, y se atreve a ir más allá, dice: es que te está advirtiendo de los pecados o del pecado que tú vas a hacer en el futuro, para que en el presente tú puedas forjar un carácter. Y cuando venga ese pecado, tú estés formado para hacerle frente a eso. Es una cuestión bien interesante, ¿no? De este personaje que tiene una corta participación con respecto a los demás amigos. Llega un momento entonces en que se plantea lo siguiente. En el capítulo 31, versículos 35, dice de alguna manera temeraria, el propio Job, y así resumimos cuál es su posición: quisiera tener a alguien que me escuchara, dice Job, que me escuchara. Aquí está mi firma, parece que fuera como un documento. Que el Shaddai me responda,
le está pidiendo una explicación. Dentro de esa condición, él se ve, pero yo soy un hombre justo, yo soy un hombre recto y por lo tanto no me merezco esto. Yo requiero una explicación, que alguien me escuche, que alguien me responda, porque esto no es justo. Quisiera tener la acusación que mi enemigo ha escrito, es decir, quisiera tener en mis manos de qué se me está acusando. Este planteamiento es lógico conseguirlo de una persona que está dolida porque sabe que Él es bueno, porque eso no está en juego. Allí lo dice la Escritura desde el mismo capítulo 1. Pero el problema, pienso yo, que aún teniendo esa seguridad, cuando Él plantea este reclamo de esa manera, está obviando o está bypaseando, como dice uno muy popularmente, al mismísimo Padre Celestial y a su propósito, que Él no tiene en ese momento el alcance de entender qué es lo que falta para activar esa condición para que Él entienda. Ese es el reto de este libro. Para mí ese es el reto. Y yo, salvando las distancias, es muy probablemente que usted y yo podamos estar pasando por momentos, por conflictos, por pruebas, que nosotros de repente podemos considerar que son injustas, que no nos las merecemos y que nos vamos para la acera o para la posición de reclamarle al Padre, en vez de decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero si tú estás al control, yo confío, y esa es la palabra clave, yo confío en ti, yo confío en ti. Aquí está. Después de todo esta cosa es un resumen, porque obviamente cuando usted lee todo eso, ahí hay muchos detalles, todos bien interesantes, quizás merecedores de un análisis un poco más profundo, que no es el alcance de estos estudios. Repito, estos estudios son más de dar un contexto general, como un abreboca para que cada uno de ustedes se interese y pueda sumergirse en estas líneas de profundidad. Después de estos debates viene la respuesta del Padre. El Padre le aparece de una manera sobrenatural y esto es muy importante tenerlo. Es decir, el Padre, y esto es una apreciación muy particular, lo saca del plano natural y lo eleva, porque en esa visión Adonai le responde a Job a su acusación de ser injusto o incompetente para gobernar al universo de una manera sobrenatural, a través de una especie de un tour del universo desde la propia creación, y le pone un reto incluso. Es como decir, ponte en mi lugar, Job, y vas a ver que la cosa no es tan sencilla. La cosa no es que él está encerrada en el círculo de lo que te está influyendo para bien o para mal. Hay un macro universo que tiene muchas cosas más complejas que tú no estás entendiendo. Y Job es llevado por Adonai a una especie de tour sobre el origen y el orden del cosmos. Y esto no es por casualidad. El esquema en el cual el Padre lo trae o lo sube es un esquema sobrenatural. Es un esquema de mucha amplitud para poder dar la respuesta correcta y más que eso para que el mismo Job le entienda en la justa medida que el Padre quiere que sea. Y allí nosotros tenemos que atrevernos, amados hermanos, que cuando tengamos estas situaciones, estas interrogantes, estas dudas, y quizás que raye las acusaciones al mismísimo Padre Celestial, nos permitamos ascender, trascender y tratar de ponernos en su lugar y ver qué es lo que está viendo el Padre para que nosotros podamos percibir esa condición de propósito celestial en nuestra vida, por lo menos para cambiar nuestra óptica y poder salirnos de esas preguntas y respuestas que no nos van a llevar sino a conjeturas sin ningún fundamento. Entonces, el planteamiento en toda esa secuencia dice que el universo es un lugar inmenso, no solamente visto desde el punto de vista geográfico, sino de lo que representa
todo esto desde la mismísima creación, porque es inmenso y es complejo. Y Adonai está sobre esa inmensidad y sobre esa complejidad. Tanto Job como sus amigos tienen una visión muy limitada que no les permite ver mucho más allá del conflicto en el cual están atravesando. Sí, ni Job ni sus amigos están en la posición, y esto es lo que da a entrever esa respuesta del Padre, ni Job ni sus amigos están en la posición de juzgar a Adonai por esa condición de superación, de universalidad, de inmensidad y de complejidad. Capítulo 38 al 41 se puede resumir en estas dos preguntas bien osadas de Job, donde le dice: eres injusto, y demando una explicación, como vimos el documento o el capítulo, lo que está escrito en el capítulo 31. Y Adonai, resumidamente, de alguna manera le responde: no estás en la posición de hacer esa declaración, y por otro lado, te invito, y aquí está la clave, el darle ese tour celestial, universal, es para poder llevarle una invitación. Dice: te invito a confiar en mi sabiduría. Y aquí entonces sí estamos viendo con mucha más claridad hacia dónde nos quiere llevar. Fíjense que les digo, no solamente hacia dónde quiere llevar el Padre a Job o a Job, sino hacia dónde nos quiere llevar el Padre a usted y a mí. Que cuando nosotros estemos pasando por situaciones que a lo mejor son una picadita de zancudo comparado con lo que le pasó a Job, no nos pongamos a hacer conjeturas y a sacar cuentas que no nos corresponden. Nos corresponde es confiar en sus promesas, confiar en su fidelidad, fortalecer nuestra fe. Y eso no se fortalece con conocimiento vano, simplemente es confiando. Dice Kohelet, capítulo 12, versículo 13, la conclusión de todo discurso oído es: teme a Jah Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dice la conclusión es, responde o entiende ni siquiera a Elohim, sino teme. Y el temor tiene que ver con el respeto a la autoridad, con la obediencia, guardar sus mandamientos. No en entender lo que en un momento dado nos puede estar pasando. Es confiar en Él a pesar de. En la conclusión, que está en el capítulo 42, se plantea un arrepentimiento de Job. Ahí emerge, es una cosa increíble, ¿no? Porque Job se nos presenta en los primeros capítulos, en el capítulo 1, de la misma manera como termina el libro en el capítulo 42. Lo que pasa en el medio es lo que nos pudiera estar pasando a usted y a mí. Pero al fin y al cabo, somos capítulo 1 y capítulo 42. Eso es lo que quiere el Padre. Y lo que está en el medio es una gran advertencia para usted y para mí. Aquí se muestra al final ese Job que se plantea en el capítulo 1. Ese en el cual el Padre colocó sus manos en fuego para decirle a Satán: bueno, quítale todo lo que tiene, no le quites su vida. Allí está el porqué, Y Job, mejor dicho, Adonai honró la lucha de Job, honró su honestidad, porque a pesar de que en algunos momentos fue bien ácido con el Padre, fue honesto. Y fue esa condición de expresión en un momento dado de atreverse a decir lo que le dijo, estaba siendo impulsada por un sentimiento o por una cosa superficial, pero no era él.
Y esto hay que aprender mucho, amados hermanos. Cuando usted tiene tiempo conociendo a una persona y sabe que esa persona es leal, sabe que esa persona es correcta y que por alguna razón, en un momento dado de un intercambio, esa persona contesta mal o hace una cosa que a usted no le gusta y que verdaderamente puede tener razón usted de ser agraviado. Hermano, no juzgue. Vea todo el contexto. Vea de qué se trata tratando. Vea cómo ve el Padre. El Padre no ve una condición, porque si así fuese, ya Job hubiese sido fusilado desde hace tiempo. Es más, le hubiese dado la orden al mismo a Satán para que llévatelo, porque ese no sirve para nada. Honestidad. Su oración de alguna manera fue sincera. No así con los tres amigos, que cuando usted comienza a leer las posiciones que ellos tienen, en los cuales supuestamente defienden al Padre, dice el Padre no tiene culpabilidad. Y esto es una cosa bien sorprendente, porque uno pudiera decir, bueno, pero si es que los tres amigos más bien estaban juzgando a Job y estaban defendiendo al Padre. Pero fíjense dónde quedó Job al final de la historia y cuál fue el criterio. Capítulo 42. ¿Cuál fue la apreciación del Padre para estos tres amigos? 42:7. Después que Adonai habló estas palabras a Job, que lo honró, que lo aceptó su perdón, aconteció que Adonai dijo a Elifaz, temanita, uno de los tres amigos, mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado lo recto de mí, como mi siervo y yo. Entonces, amados, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque aquí hay un gran contraste entre lo que pareciera ser bueno y no lo es, y entre lo que pareciera ser malo y tampoco lo es. Capítulo 42, versículos 1 y 4. Y Job respondió a Adonai y dijo, reconozco que todo lo puedes. Comienza diciendo esto. Y que ningún propósito te puede ser estorbado. Tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía, porque dijo cosas bien fuertes. Yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que jamás comprenderé. Es decir, a ese nivel de arrepentimiento, él incluso pudiera tener algunas preguntas sin respuestas, pero no le importó. Él le bastó con entender que el Padre estaba en control de todas las cosas y que él confiaba en ese control. Escúchame, te ruego, versículo 4, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, yo había escuchado de ti, pero ahora que mis ojos te ven, y esa visión no es la visión, es una visión espiritual mucho más profunda, me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Ahí está entonces cómo emerge ese Job y cómo el Padre, quisiera ver la cara del que juzgaba, del acusador, para ver qué fue lo que tenía allí. Al final dice, y Adonai levantó el rostro de Job, es decir, es una forma muy hebraica de decir, lo restauró, una restauración. Y Job, una descripción perfecta al final de este capítulo 42 de cómo fue resarcido, restituido todas las cosas y sobre todo no solamente la parte material, porque al fin y al cabo es material, pero sí
emergió un hombre nuevo, un hombre con mucha más condición de confianza, de fortaleza espiritual. Y esa es la invitación a que nosotros, dentro de la profundidad o de la oscuridad, donde en un momento dado podemos estar, visionar. No lo vemos con estos ojos, pero a través de la fe y la confianza sí lo podemos percibir, amados hermanos. La sabiduría se encuentra finalmente solo en Adonai. Recuerden que esto es uno de los libros llamados de sabiduría. La sabiduría humana no puede por sí sola penetrar los caminos de Elohim. El sufrimiento no merecido no tiene respuesta fácil. El sufrimiento no merecido nunca ha tenido una respuesta fácil. En otras palabras, no vamos a conseguir una respuesta al sufrimiento justificado si no vamos a la presencia del Padre con la misma actitud de Job. No lo podemos hacer. El Eterno no está obligado con los seres humanos caídos a explicar todas las cosas. De hecho, yo estoy seguro que lo utiliza muy a propósito para poder fortalecer nuestro carácter y en ese carácter nuestra fe, nuestra confianza. El temor al Señor es el camino a la verdadera sabiduría. Dice Job en el capítulo 1, versículos 21 y 22, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Adonai dio y Adonai quitó. Bendito sea el nombre de Adonai. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Esto está en el capítulo 1 y pareciera que estuviera escrito en el capítulo 42, en el último capítulo, después de todas estas cosas. Es decir, Job arrancó ese propósito conforme era su estatura espiritual, que tuvo esas condiciones de bajadas y subidas, pero el Padre lo reconoció al final. Yo quiero dejar con ustedes, amados hermanos, esta lectura que está en Mislet, Proverbios capítulo 8, versículos 4 al 9, que quizás es donde vamos a profundizar un poco más, de alguna manera directa o indirecta, a partir de este libro y de los otros 5 que lo va a suceder, que son los libros de sabiduría, y que dice lo siguiente: Mislet 8, 4 al 9. A vosotros, hombre, os pregono, que mi voz es para los hijos de Adán. Oh simples, aprended prudencia. Y vosotros, insensatos, sed de corazón inteligente. Oíd, porque diré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Mi boca proferirá verdades, porque la maldad es abominación para mis labios. Todas las palabras de mi boca muestran justicia. En ellas nada hay perverso ni torcido. Son claras para el que las entiende y recta a los que hallan el conocimiento. Bellísima palabra en el cual habla la sabiduría en primera persona e incluye la parte de la justicia, que a veces es tan incomprendida, la justicia del Padre, porque tendemos a relacionarla con la justicia del hombre y ahí chocamos y no vamos a entender esto. Vamos a contemplar al Padre y vamos a pararnos con la visión de Job. Y yo estoy seguro que saldremos de muchos procesos que nos están ahogando, mucho más del factor como tal. Le adicionamos la incomprensión y el hecho de juzgar de una manera no correcta. De hecho, no nos corresponde hacer eso, sino pararnos en la posición y tener la misma actitud que tuvo Job en ese momento. Bien, tenemos entonces la conclusión de este
precioso libro. Les invito, como siempre lo he hecho, a que puedan darse el tiempito, amados hermanos, de leer bajo esta perspectiva que es el contexto general, repito, y de nutrirnos un poco más sobre esos detalles. Para la próxima entrega, que es la parte 14, el próximo estudio, nada más y nada menos tenemos al libro de los Salmos, de Gilín. Ese es el próximo estudio que vamos a tener. Así que bueno, mientras tanto, gracias por su atención y muchas bendiciones. Shalom para todos.